El grupo conocido como el Barrio 18 afirmó con firmeza que sigue siendo una fuerza poderosa, sin temor a enfrentarse a las adversidades. Recientemente, este grupo envió un mensaje desafiante al presidente de El Salvador, Nayib Bukele. ¿Cómo respondió el mandatario? Quédate hasta el final para descubrirlo. En la penumbra de la noche, los estrechos callejones y las casas apretadas de San Salvador albergaban un aire de tensión. Un grupo reducido de hombres, conocidos como los traidores, se reunía en un rincón clandestino. Esta facción, insatisfecha con la dirección del Barrio 18, decidió retar tanto la autoridad interna como la del gobierno. Su líder, un hombre de mirada helada y determinación férrea llamado Marcos, observaba al grupo con una mezcla de orgullo y preocupación. Es hora de enviar un mensaje a Nayib Bukele, anunció con voz firme. El presidente debe saber que no todos en el Barrio 18 acatan sus reglas. En semanas recientes, Bukele había intensificado su cruzada contra las pandillas, saturando las cárceles y aplicando medidas extremas para restablecer el orden. No obstante, este enfoque contundente provocó resentimiento entre algunos miembros del Barrio 18, quienes se sentían utilizados como piezas en un juego de poder. Determinados a responder, los pandilleros planearon un acto impactante para difundir su mensaje. El centro de su estrategia era un video que mostraría con crudeza las represalias del grupo, destinado a enviar una advertencia directa al presidente. La producción del material fue organizada con precisión casi militar. Eligieron como víctima a un miembro considerado traidor, alguien que había intentado colaborar con las autoridades a cambio de protección. La noche del hecho, el grupo se reunió en un almacén abandonado a las afueras de la ciudad. Las paredes grafiteadas y el eco de sus pasos creaban una atmósfera opresiva. En el centro del lugar, una silla solitaria aguardaba a la víctima, quien llegó con los ojos vendados y las manos atadas, temblando de miedo. Marcos se aproximó, le retiró la venda con un movimiento brusco y le dijo en tono frío: «Es momento de que entiendas las consecuencias de traicionar a tus hermanos». Encendió una cámara, asegurándose de registrar cada momento. Mirando directamente al lente, Marcos se dirigió al presidente. «Este mensaje es para Nayib Bukele. Tu guerra contra las pandillas tiene consecuencias. Nos tratas como animales, nos encierras sin juicio, destruyes familias y vidas enteras. Pero no todos estamos dispuestos a quedarnos callados». A una señal de Marcos, los hombres ejecutaron un acto calculado de violencia contra la víctima. Cada detalle estaba pensado para enviar un mensaje aterrador e inequívoco. La cámara captó todo, con el objetivo de mostrar la crudeza y la resolución del grupo. El video terminaba con una toma fija del rostro ensangrentado de la víctima, una imagen perturbadora que quedaría grabada en las mentes de quienes lo vieran. Los pandilleros, usando redes de contactos dentro y fuera de las cárceles, distribuyeron el material en plataformas digitales, generando una ola de conmoción. La respuesta de Bukele. La reacción del presidente Nayib Bukele fue inmediata y contundente. Mientras el video circulaba y el país se sumía en un estado de asombro, Bukele convocó a su equipo de seguridad en la casa presidencial. La tensión era palpable, y la gravedad de la situación se reflejaba en los rostros de sus asesores. Con su estilo directo e intransigente, Bukele declaró con firmeza: «No podemos permitir que estos delincuentes piensen que tienen el control. Vamos a demostrarles que no hay espacio para la violencia ni el terror en El Salvador». Acto seguido, el presidente convocó una conferencia de prensa. Frente a los medios nacionales e internacionales, y con el video aún fresco en la mente de todos, Bukele se dirigió a la nación. «Hoy hemos presenciado la brutalidad de aquellos que intentan desestabilizar nuestro país. Los pandilleros del Barrio 18 han demostrado estar dispuestos a recurrir a actos atroces para intimidar, pero no nos doblegaremos ante sus amenazas». Anunció una serie de acciones inmediatas. Primero, ordenó un despliegue masivo de fuerzas de seguridad en los barrios dominados por el Barrio 18. Soldados y policías, equipados con armas pesadas y vehículos blindados, comenzaron a patrullar las calles, llevando a cabo redadas y arrestos dirigidos. La operación, denominada Mano de Hierro, buscaba eliminar cualquier resistencia. En pocas horas, las zonas controladas por la pandilla se convirtieron en campos de batalla.
Los enfrentamientos eran inevitables, y el sonido de disparos y explosiones resonó por toda la ciudad. Paralelamente, Bukele utilizó su presencia en redes sociales para movilizar a la opinión pública. En plataformas como Twitter e Instagram, condenó los actos violentos del grupo y reafirmó su compromiso con la seguridad nacional. No permitiremos que los criminales gobiernen nuestras calles, tuiteó el mandatario. El enfrentamiento entre el gobierno y los pandilleros escalaba a niveles sin precedentes, dejando al país al borde de una transformación violenta. Aquí tienes el texto reescrito, evitando palabras que puedan considerarse censuradas y manteniendo el contenido completo. El Salvador está en un momento de intensa confrontación. El Barrio 18, conocido por su historial de actos ilegales, se ha presentado nuevamente con un mensaje desafiante dirigido directamente al presidente Nayib Bukele. Bajo la sombra de la noche, una facción interna conocida como los traidores decidió romper el silencio y enviar un mensaje intimidante a través de un video, mostrando su descontento con las medidas gubernamentales. Liderados por Marcos, un hombre de mirada penetrante, los traidores afirmaron no estar dispuestos a someterse a las políticas de Bukele. En el video, capturaron un acto violento contra un miembro considerado informante, difundiendo la grabación en redes clandestinas. Esta provocación no quedó sin respuesta. La respuesta del presidente Bukele. El presidente, conocido por su estilo firme, respondió rápidamente. Convocó una conferencia de prensa y anunció una operación masiva llamada Mano de Hierro. Soldados y policías ingresaron a los barrios identificados con la pandilla, llevando a cabo operativos con una precisión estratégica. La atmósfera en estos lugares cambió drásticamente, con enfrentamientos y arrestos masivos, desmantelando refugios y confiscando recursos del grupo. Bukele también utilizó las redes sociales para movilizar el apoyo ciudadano, compartiendo mensajes sobre la lucha por la seguridad nacional. Su discurso buscaba unificar a la población en torno a la idea de un país libre de temor, afirmando que no se daría espacio a la violencia. El impacto en la población. El operativo generó reacciones divididas. Por un lado, muchos aplaudieron la determinación del presidente, especialmente en las comunidades afectadas directamente por el crimen. Es un alivio ver acción, después de tantos años de miedo, comentó una comerciante local. Por otro lado, algunos expresaron preocupación por las posibles repercusiones. Organizaciones de derechos humanos advirtieron sobre el riesgo de perpetuar un ciclo de violencia si no se abordan las causas sociales de fondo. Dentro del sistema penitenciario. En las cárceles, el impacto fue igual de profundo. Las tensiones crecieron entre los reclusos vinculados a las pandillas, dividiéndose en grupos a favor y en contra de una confrontación directa con el gobierno. Las autoridades intensificaron las medidas de seguridad para evitar posibles motines, confiscando comunicaciones ilegales y armas improvisadas. Un informe detalló un complot para tomar control de una sección del penal, pero fue desarticulado antes de concretarse. Este hallazgo llevó a un confinamiento total y mayor vigilancia en las instalaciones penitenciarias. Contexto histórico. El Barrio 18 es una organización con raíces en Los Ángeles que ha expandido su presencia en varias regiones. En El Salvador, sus operaciones se han visto limitadas por la campaña agresiva de Bukele desde 2022, que ha resultado en miles de arrestos y desplazamientos. Sin embargo, la organización sigue activa a nivel internacional, representando un desafío significativo para la región. Su historia refleja una evolución desde pandillas locales hasta una red más compleja, capaz de adaptarse incluso bajo presión extrema. La estrategia de Bukele ha intensificado el conflicto, generando tanto apoyo como críticas. Mientras su gobierno se enfoca en erradicar las amenazas inmediatas, persiste la necesidad de abordar las raíces del problema, buscando un equilibrio entre seguridad y desarrollo social. El futuro de esta lucha marcará un antes y un después para El Salvador, poniendo a prueba la determinación de su pueblo y su liderazgo. Las pandillas más temidas en Centroamérica, Barrio 18 y MS-13. Las organizaciones criminales Barrio 18 y MS-13, Mara Salvatrucha, son responsables de más del 50% de los delitos reportados en varios países de la región, según autoridades.
Su influencia abarca gran parte de Centroamérica, México y Estados Unidos, y se extiende a actividades ilegales como el tráfico de drogas, secuestros y extorsión. Barrio 18, expansión y transformación. El Barrio 18 tuvo un auge significativo en los años 90, especialmente tras cambios en las políticas de inmigración en Estados Unidos. La deportación masiva de pandilleros desde California hacia Centroamérica reforzó la presencia del grupo en países como El Salvador, Guatemala y Honduras. Con el tiempo, esta pandilla diversificó sus actividades ilícitas. Además del narcotráfico, incursionó en la extorsión y el blanqueo de dinero mediante negocios como lavaderos de autos. Sin embargo, tensiones internas provocaron su división en dos facciones, revolucionarios y sureños, quienes ahora luchan tanto entre sí como contra su enemigo histórico, la MS-13. Impacto en la región y auge del conflicto. El ascenso del Barrio 18 coincidió con contextos de exclusión social y gobiernos débiles en sectores urbanos. En estos espacios, la pandilla logró desplazar comunidades, controlar el transporte público y hasta intentar influir en la política. En 2012, una tregua mediada por el gobierno salvadoreño y líderes de ambas pandillas redujo brevemente los índices de homicidios. Sin embargo, las extorsiones y desapariciones continuaron. Para 2013, la violencia repuntó, alcanzando su pico en 2015 antes de disminuir drásticamente en 2019. Aunque el gobierno salvadoreño atribuyó la caída de homicidios a su plan de seguridad, investigaciones sugieren la existencia de un pacto informal entre funcionarios y cabecillas pandilleros. Esta aparente calma se rompió en 2021, con oleadas de homicidios que incluyeron masacres indiscriminadas en 2022, lo que provocó la respuesta más agresiva contra pandillas en la historia del país. Ofensivas gubernamentales. Bajo el estado de excepción decretado en 2022, el presidente salvadoreño Nayib Bukele emprendió una campaña que resultó en más de 76.000 arrestos. Aunque estas acciones han debilitado el control territorial del Barrio 18, organizaciones de derechos humanos han señalado abusos, incluyendo detenciones arbitrarias y casos de tortura. En noviembre de 2023, las fuerzas de seguridad desplegaron 6.000 efectivos en el norte de El Salvador para desmantelar facciones restantes del Barrio 18. Bukele afirmó que no descansarán hasta erradicar toda presencia pandillera en la región. Jerarquía y alcance internacional. En la cima del Barrio 18 están los palabreros, líderes que, aunque presos, supervisan actividades como homicidios, tráfico de drogas y blanqueo de dinero. En El Salvador, Guatemala y Honduras, muchos de estos cabecillas operan desde prisión, mientras sus tribus y canchas, divisiones territoriales, ejecutan órdenes en libertad. El Barrio 18 cuenta con 22.000 miembros solo en El Salvador y una presencia destacada en Estados Unidos, con entre 30.000 y 50.000 integrantes distribuidos en cerca de 20 estados. Además, ha extendido sus actividades a Europa, como se evidenció en 2016 con el intento de establecer clicas en España e Italia. El futuro de la lucha contra las pandillas. Aunque las políticas de mano dura han debilitado las bases de pandillas como el Barrio 18, estas organizaciones se adaptan y resurgen. El combate efectivo contra estas estructuras requiere más que militarización, es fundamental abordar las raíces sociales que fomentan su proliferación, como la desigualdad y la falta de oportunidades. La lucha sigue siendo intensa, y los gobiernos de la región enfrentan el reto de garantizar la seguridad sin comprometer los derechos humanos. Gracias por llegar hasta el final. Si esta información te pareció interesante, no olvides dejar tu me gusta y activar la campanita de notificaciones para seguir recibiendo contenido como este. Hasta la próxima.